Ahí estamos. Gracias, Pati, por recordarnos. Si no, se nos va la piscucha. Y pues San Antonio tiene unas características muy propias, muy propias. Y me ha ayudado a entender el tema de ahora, que es profetismo y martirio franciscano. Concretamente en la vida del padre Cosme, de Fray Cosme Pesoto. Un hombre que pasó haciendo el bien y uno dice, ¿por qué lo mataron? O sea, que maten a Monseñor Romero era entendible, que maten a Rutilo Grande era entendible. Por lo menos desde aquí, desde El Salvador, y podríamos citar muchos mártires centroamericanos o latinoamericanos o a nivel mundial. Pero este hombre que pasó haciendo el bien y por eso lo mataron. Bueno, vamos a comenzar el día de ahora con la oración. Y tomando en cuenta que el día de mañana estamos celebrando el Día de la Santísima Trinidad, voy a comenzar con este salmo, llamémoslo así, está en nuestra página Escuela Franciscana Fray Cosme Pesoto en Oraciones para el Camino. El salmo dice espíritu y ministerio. El Dios creador decidió que el espíritu comenzara a moverse en el caos, iniciando el orden de la vida. Y desde estos inicios, la palabra estaba creando con el Padre y el Espíritu. Eres el Dios trinitario que existe en la relación amorosa de esta comunidad de iguales que generan vida en abundancia. Eres el Dios trinitario, un misterio inalcanzable de comprender más que por la experiencia del amor. Eres el Dios trinitario que experimentamos en cada criatura que fue hecha por tu amor creador. Eres el Dios trinitario que siempre ha estado presente en las culturas y pueblos ancestrales, generando vida. Eres el Dios trinitario que hiciste visible, palpable y audible en Jesús de Nazaret, el Hijo amado. Eres el Dios trinitario que actuó liberando y sanando, haciendo el bien en cada gesto y palabra de Jesús. Eres el Dios trinitario presente en la comunidad que se encuentra con la palabra, con los hermanos y hermanas y en solidaridad transformadora. Eres el Dios trinitario que sigue estando presente en el pueblo de Dios, en cada comunidad que sigue la misión de llevar la buena noticia del Rey. Eres el Dios trinitario que nos envía a vivir en una relación armoniosa y en igualdad como criaturas, cuidando y defendiendo cada criatura y territorio de esta casa común. Eres la Santísima Trinidad, la que está presente en la historia de los empobrecidos, migrantes e indefensos que confían en tu presencia fiel y protectora. Eres la Santísima Trinidad, estás siempre en el camino de la vida, llegas cuando menos esperamos, dando esperanza y gratitud. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo lo ha hecho Fray René, que ya creo que ya no, ahí está. Lo ha hecho Fray René y que nos comparta un poco esa motivación de ir escribiendo lo que nosotros le hemos puesto oraciones para el camino. Son, así como nacen los salmos, la experiencia caminada, llevada a la fe, expresada a través del escrito. Y aquí pues Fray René ha hecho este esfuerzo de escribir desde la pasión. Yo lo conozco a él de mucho tiempo atrás, fuimos compañeros en el postulantado, noviciado, filosofía y teología y más. Y siempre le gustó escribir y ahora pues se da la oportunidad de poderlo expresar a través de una página web para poderlo compartir con toda la familia franciscana. René, comentarios. Gracias, Raúl.
recordando cuando teníamos veintitantos años. Está bien. Bueno, creo que hoy me tocó en el primer año compartir la reflexión, el estudio de la crítica literaria, la crítica histórica en los textos bíblicos y también que nos ayudan para los textos franciscanos, ¿verdad? Esa reflexión y estudio que llevamos paralelo entre franciscanismo y realidad pastoral y antropológica siempre. Y así como en la América Latina se movió la Biblia, fue tomando su tono, las manos en el pueblo y todo eso, en el caminar, también lo fue haciendo la espiritualidad. Y yo cuando entré en este camino franciscano, me encontré con textos de vueltas de un jesuita que escribía, y de Carlos Vallés también, que escribía como Salmos de la Vida, también con los de Ignacio Larrañaga. Entonces estos escritos fueron inspirándome a decir que yo me identificaba, posible más que los bíblicos, ¿verdad? Porque eran nuestro lenguaje, eran lugares cercanos, eran realidades cercanas. También los de Pedro Casaldáliga me han inspirado mucho en el caminar, sus poesías, sus oraciones. Y pues empecé a escribir en los momentos de oración, en momentos de dificultad, en momentos que no comprendía. Me ha salido así una escritura corta que va diciéndome de mi caminar, de mi sentir y de cómo me ubico en la historia. Y así, lo mantuve y creo que los he ido pensando también a la vez que lo siento para la comunidad. Entonces, para que sean compartidos y, pues hoy está en este espacio de la página. Se han usado en otros momentos, en otros espacios, y también dice, creo que mucho de nuestra espiritualidad, y eso es lo que me impulsa a que salgan ahí en algún texto lo que llevo de vivencia cristiana y franciscana en el camino de la vida. Y pues ahí en el espacio del sitio dice oraciones para el camino, y creo que eso es lo que vamos a ir construyendo juntos y juntas. Gracias, René, por compartirnos ese sentido y que muchas veces uno no sabe cómo orar y lo limitamos a un simple Padre Nuestro y hasta la penitencia que nos ponen. ¿Cuál es la penitencia? Y el Padre, 5 Padres Nuestros y 3 Aves María, como que si tuviera un sentido de valor económico. El Padre Nuestro vale más que el Ave María. Sin embargo, pues es parte de nuestra tradición y la respetamos y la queremos y la asumimos. Pero también nos abre el espacio para poder ir reflexionando y haciendo oración nuestra propia vida. Bueno, vamos a comenzar, ya segunda vez que digo lo mismo, vamos a comenzar. Profetismo y martirio franciscano. La vez pasada nos quedábamos con el profetismo y veíamos cómo se viene dando toda una serie de situaciones en la cual el profeta es llamado por Dios y tenemos distintos llamados. Un Jeremías, no, si yo soy joven, soy inexperto. ¿Y qué le dijo Dios? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Y aquí agarramos el mismo concepto de cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy el que soy, yo soy. Y ese yo soy es expresado desde la literatura o desde el idioma, llamémoslo español, nuestro idioma, pues es un concepto bien complicado porque dice, yo siempre he estado, yo estoy y voy a estar con vos. Jeremías, y Jeremías confía. Tenemos un Isaías, el primer Isaías. No, si yo soy de labios impuros. ¿Y qué le dijo Dios? Ah, sos de labios impuros, no te preocupes, te voy a volver puro. ¿Qué hizo Dios? Agarra unas pinzas, agarra un tizón del, del templo, iba a decir del sagrario, del Santo Santorum,
agarra un tizón y le quema la boca. Yo siempre lo he explicado, esto no es comida de hocicones, o sea, viene Jeremías, le dice, no, si yo soy de labios impuros, es que cuando Dios llama, llama. O a un Jonás, que se va huyendo, y se va huyendo y lo tiran al mar y se lo harta una ballena. Ya sabemos que en sentido figurado, el ser comido por una ballena, o sea, una ballena no se puede comer un ser humano, o sea, no tiene, su estructura no está hecha para eso. Sin embargo, pues algo pasó y el pueblo de Israel lo expresa de esa forma. Y así podemos seguir hablando de todos los profetas, de todos los profetas. Ahora, ¿hacia dónde apunta el profetismo? Ese ser llamado por Dios tiene unas consecuencias que no son para todos. Y es el martirio. Unos profetas se vuelven tan incómodos que el sistema opta por aniquilar. Y ahí viene el martirio. Entonces, es una relación entre profeta y mártir que está íntimamente ligada, está íntimamente, ¿cómo podríamos decir? Es una simbiosis que al hablar de profeta lleva implícito mártir. Y al hablar de mártir lo vemos consecuencia de un profetismo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, sigamos. ¿Qué vela tiene en el entierro franciscano? Veamos primero el concepto mártir. Mártir, la palabra griega martus, significa un testigo que testimonia un hecho del que tiene conocimiento por observación personal. Aquí estamos hablando de ser un testigo de forma presencial. Cuando uno está platicando con alguien o está contando algo, lo primero que más, ¿cómo me explico? Muchas veces cuando contamos algo, una experiencia o un acontecimiento o una película, cada uno de nosotros le pone la salsa, le pone la sal y la salsa es de cada quien. Entonces ahí hay gente que es tan salsera, tan casaquera, que uno no se la traga. Y uno mira así con desconfianza y viene la afirmación. Yo estuve allí, yo lo vi, yo lo escuché. Y ante esa afirmación ya no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque este se convierte en un testigo de forma directa. En este sentido, es que el término aparece por primera vez en la literatura cristiana. Los apóstoles fueron testigos de todo lo que habían observado en la vida pública de Cristo, así como todo lo que habían aprendido con su enseñanza. ¿En qué, cómo se evidencia ese ser testigo? En la predicación, en el transmitir o en el reproducir lo que se les había dado. Aquí caemos otra vez a Jeremías. Como diríamos, tu voz me quema por dentro. Y ante eso, ¿cómo me voy a quedar callado? Si yo vi que resucitó muerto, yo vi que le dio de comer a la gente, yo vi que sanó gente. ¿Y cómo voy a quedar callado si yo lo vi? Yo lo viví con él, con ellos. Entonces, hacia ahí va el concepto primario de testigo. Los discípulos no corrían ningún riesgo al atestiguar los hechos que habían observado. Es que con contar las cosas nadie corre un riesgo. Mientras que los testigos de Cristo se enfrentaban diariamente desde el comienzo de su apostolado con la posibilidad de sufrir graves castigos y aún la muerte misma. ¿Qué es lo que va a comenzar a suceder con todos los apóstoles? Bueno, aquí hace una doble distinción, el discípulo y el apóstol. El apóstol es de forma directa, estamos hablando de los 11 que sobrevivieron. Judas no, porque él se muere, no se muere, porque la tradición dice que se ahorca. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos? Con el resto, que comienzan a llevar la reflexión y la vivencia y comienzan a fundar comunidades.
se comienza a dar una persecución desmedida por parte del sistema romano porque pone en crisis al mismo sistema como tal. Entonces, claro, ya deja de verse como un problema religioso y comienza a verse como un problema político. Y esto es necesario tenerlo claro. ¿Por qué ella deja de verse como un problema religioso? Porque la transformación que está generando las comunidades cristianas, las primeras comunidades cristianas, llegan a poner en entredicho al sistema como tal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y al poner en entredicho al sistema como tal, el sistema la comienza a ver como un peligro. Y es así donde comienza la persecución, y la persecución para aniquilarlos no se convierte en un terminar, sino en una reproducción. ¿En qué sentido? En el sentido que se va dando ese caminar o el huir de los apóstoles y discípulos, o estos apóstoles van generando discípulos y los discípulos más discípulos, y el movimiento se convierte en una espiral. ¿Ya? Entonces, al volverse en una espiral, escapa de control, escapa del control del sistema y lo sigue persiguiendo, pensando que matando a las cabezas va a terminar el problema. Como voy a utilizar una metáfora quizás muy salvadoreña o muy centroamericana. Muerto el perro, se acabó la rabia. Esa no es la solución. Esa no es la solución. Y aquí vamos viendo cómo el concepto mártir comienza a agarrar un carisma muy particular. De este modo, una vida de los apóstoles, el término martus llegó a usarse en el sentido de testigo al que se le puede exigir en cualquier ocasión que renuncie o reniegue de lo que ha testificado bajo pena de muerte. Y aquí donde ya comienza a surgir el concepto de asesinato por odio a la fe. Que renuncie y que reniegue como alguien que parte de una experiencia de vida va a desdecir lo que ya ha experimentado. Y esa experiencia me lleva a la conciencia. Cuando ya la persona está haciendo las cosas de forma consciente, jamás se echa para atrás. Y es por eso que comienza a darse la pena de muerte. A partir de esta fase fue natural la transición hacia el significado habitual del término. Según se usa en la literatura cristiana desde entonces, un mártir o testigo de Cristo es una persona que, aunque no ha visto ni oído nunca al divino fundador de la iglesia, está, no obstante, tan firmemente convencida de las verdades de la religión cristiana que sufre de buen grado la muerte antes que renegar de ella. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Las comunidades cristianas comienzan a tener una experiencia de Dios vivo, y esa experiencia personal y comunitaria les lleva a tomar conciencia, y esa conciencia les hace no renegar, no echarse atrás. Y al no echarse atrás, se les comienza a asesinar. Aún así, fue solo gradualmente que durante el transcurso de la primera época de la iglesia llegó a aplicarse la denominación de mártir exclusivamente quienes habían muerto por la fe. Aquí ya vamos viendo. Se les hace renegar de la fe, estos cristianos no están dispuestos a renegar, entonces se les mata. La muerte in odium fidei, o en odio a la fe, ha de aceptarse siempre conscientemente. Esto es central. ¿Por qué es central? Porque cuando alguien lo matan por odio a la fe, este acepta que el continuar profesando dicha fe le va a causar la muerte. Pongo 3 ejemplos. Jesús. Nos vamos a ir un poco a la cristología. Después nos vamos a ir un poco
Monseñor Romero y después Gómez Pezón. ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Jesús tenía una forma de predicar, pero antes de Jesús ya había surgido su primo Juan el Bautista. ¿Qué es lo que pasa con Juan el Bautista? Yo ya los emparentea. La tradición dice que son familia, que son familia bastante cercana. ¿Qué es lo que va a pasar con Juan el Bautista? Tiene una forma de profetismo, de denuncia de la injusticia y la infidelidad, y eso le cuesta la vida. Veamos Jesús, tiene la misma línea de predicación, la misma forma de caminar con sus características propias de Jesús, y Juan, características propias de Juan, y al ver que matan a Juan el Bautista decapitado, yo creo que ha de venir a su mente, mataron a Juan, yo llevo la misma línea de Juan, si yo sigo con esta línea, ¿qué me va a pasar? Me van a matar. Y es ahí donde viene a aceptarlo de forma consciente. Jesús está consciente que continuar predicando el reino de Dios le va a costar la vida. ¿Y qué es lo interesante? Sigue adelante. Monseñor Romero. Monseñor Romero pues tiene una forma muy particular de predicar a través de las homilías dominicales y ciertas posturas en conferencias de prensa, lo cual hacía que el sistema tambaleara, porque era una denuncia hacia el sistema. ¿Qué es lo que hacen? Comienzan a amenazarlo de muerte. ¿Qué es lo que hace Monseñor? Está consciente que lo pueden matar. ¿Qué es lo que le pasa? Lo matan. Y lo matan celebrando misa. Cosme Pesoto. ¿Qué es lo que va a pasar con el padre Cosme, con Fray Cosme? Igual, es un pastor, un hombre bueno, una época, inicio del conflicto armado aquí en El Salvador, y comienza toda una convulsión entre sector iglesia, organizaciones populares, movimiento guerrillero y el sector de derecha. Fuerza Armada con todos sus organismos, Policía Nacional, Guardia Nacional y Policía de Hacienda, más sus informantes, que sería la autodefensa civil. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Él comienza a tomar una postura ante la realidad y eso le va a generar descontento con el sistema. ¿Qué es lo que hace el sistema? Lo va a amenazar. ¿Qué es lo que va a hacer Fray Cosme? Va a aceptar conscientemente la realidad que lo pueden matar. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo matan. ¿A dónde lo matan? Arrodillado en la iglesia preparando la misa de domingo. Entonces uno se queda, puchiga. O sea, el martirio no es de cualquiera. Y aquí va. Se muere no solo en nombre de la fe cristiana explícita, ni solo por una conducta derivada de la fe. Se muere por la convicción de un proyecto de vida. Se muere por el reino de Dios. Se muere por el reino de Dios. Y hoy quiero hacer un paréntesis, porque dentro del concepto martirio van a estar también los confesores. Estamos hablando de las comunidades primitivas. ¿Quiénes son los confesores? Los que por A o B razón el sistema los agarra, los tortura, pero no los mata, sino que los deja libres. Y estos se vuelven confesores. Aquí el concepto confesor es desde la postura profética, alguien que va a dar testimonio de lo que a él le ha sucedido, pero que Dios no lo quiso mártir. Dios no lo quiso mártir. Paso con un ejemplo, la provincia franciscana de Centroamérica, ya lo voy a tocar más específicamente. Había un fraile, bueno, porque todavía está vivo, ya está bastante mayor, que trabajaba en una zona bastante complicada, bastante conflictiva. Y él era encargado de una comunidad bastante retirada. Y la fraternidad en ese momento, era una fraternidad de irlandeses, estoy hablando de Fray Tomás Conunay,
Este fraile pues comienza, bueno, la comunidad, la fraternidad comienza a llevar una línea pastoral de comunidades eclesiales de base. Pero quien era más incisivo era Tomás, Fray Tomás. Y en una de esas salidas comienza el sistema a perseguirlo. Comienza el sistema a perseguirlo. Pero claro, dentro del sistema siempre hay gente buena y que solo cumple la orden, y hay gente mala y hay gente más que mala. O sea, ya podríamos decir diabólica. Entonces, esta gente buena que cumple órdenes, suelta la información de que a Fray Tomás lo van a matar. Y sale el grupo de allegados a la fraternidad a buscarlo. Él estaba en una comunidad que se llama Sociedad y esa comunidad tiene dos entradas cerca del pueblo de donde estaba la sede parroquial y una más distante. Entonces el fraile va a celebrar misa en la comunidad de Sociedad y cuando se regresa, no se regresa por la calle cercana a la sede parroquial, sino por la más lejana. Y su estrés era tan grande que a medio camino él se sale de la carretera, se parquea en la calzada y se durmió. Se durmió, tal era el estrés que él sentía. Puchiga, y salen los frailes y sale la gente cercana a buscarlo, ya sabiendo que hay un operativo para agarrarlo y matarlo, y van viendo el carro de la parroquia parqueado y al fraile tirado sobre el timón. Lo primero que pensaron, puya, se lo quebraron, lo mataron. Cuando llegan, lo oyen que está roncando y todo, gracias a Dios que se durmió. Si ese hombre no se hubiera dormido, lo hubieran matado. Y desde mi perspectiva, desde mi apreciación, él es un confesor. ¿Por qué? Porque estuvo a punto de morir y Dios no lo quiso Marte. Ahí lo tiene vivo. Ahí lo tiene vivo. Y él sigue trabajando por el reino de Dios. O todo su planteamiento franciscano fue la construcción del reino de Dios. Pues ya está bastante mayor, ya está enfermo y está en un lugar de retiro de hermanos mayores. Así le quieren decir los frailes, pero si le ponemos un nombre más concreto, está en un asilo de frailes. Pasemos ya a la experiencia franciscana, los primeros mártires franciscanos. Aquí vemos a San Francisco, San Antonio, Santa Clara, la Virgen, Jesús y los 5 protomártires. Esta es una pintura de una capilla, yo la encontré en internet, no dice de dónde es y me llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque están relacionados los primeros mártires y San Antonio. Los primeros mártires y San Antonio, de forma directa. De forma indirecta, San Francisco. ¿Qué fue lo que dijo cuando le informan que han muerto o han sido asesinados estos 5 hermanos? Ahora tengo 5 verdaderos hermanos menores. Puchiga, y uno me queda, se estremece. Veamos qué es lo que va a pasar. Francisco y Clara de Asís habían expresado su ardiente deseo de ir a Marruecos para dar a conocer el evangelio al mundo musulmán. Esto se había convertido como me atrevería a decir como una moda. O sea, se vuelve atractivo moverse a misión adyentes, lo que el Concilio Vaticano II va a llamar misión adyentes hacia afuera, sabiendo que los musulmanes no andan con cosas, ¿eh? Eso rápido ofrecen machete, o sea, rápido sacan y estos no andan contemplando mucho. Francisco fue finalmente a Egipto, donde en Damieta se encontró con el sultán en el transcurso de otoño de 1219. Y después fueron 5 hermanos italianos, Bernardo, Otón, Pedro Acucio y Adjuto, que fueron enviados hacia el país de los moros por el capítulo general de los hermanos menores 1219. Allí en Marrakech murieron mártires el 16 de enero de 1220. Es curioso. Y yo siempre me pregunté,
si están en zona de los moros, ¿cómo es que recuperan los cuerpos? ¿Cómo es que llegan los cuerpos y son recibidos por el provincial español que va a recibir los cuerpos y luego se trasladan para España, para Italia, no sé? Bueno, qué es lo que va a suceder? En este momento, en este momento del 1220, hay un común acuerdo entre los musulmanes y cristianos, en donde se prestan ayuda militar, y por eso es que hay gente de Portugal destacada en estos lugares de Egipto, en toda esta franja de donde tenía su dominio dicho sultán. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues a ellos llegan, comienzan a predicar, pasan desapercibidos, comienzan a ser más agresivos en la predicación, son tomados presos, luego después de pegarles la respectiva torturada, me imagino que una flagelada, los vuelven a soltar. Viene uno, el que hablaba un poco más el idioma de los musulmanes, y se va a donde está el rey, donde está el sultán, y pide audiencia con el sultán. Y tal grande es el escándalo que eh, el sultán los manda a traer. Y es ahí donde comienza la evangelización del sultán por parte de estos 5 hermanos, y al final el sultán se siente ofendido y ahí mismo los mata. De los aliados cristianos que estaban en ese lugar, informan al rey de Portugal y este pide que recuperen los cuerpos y se los lleven de vuelta. Y es así como los cuerpos de estos 5 mártires son llevados de vuelta. Y ahí aparece San Antonio. Por eso la imagen anterior. Cómo San Antonio está ligado con los protomártires. Ese va a ser el punto de San Antonio para convertirse al franciscano. Aquí podemos ver cómo el martirio se vuelve, ¿cómo se llama? Se me ha ido el término, como agua para hacer florecer cristianos. La sangre de los mártires va a hacer florecer a los cristianos. Y en este caso, la sangre de los mártires franciscanos, estos 5 hermanos, hace florecer a San Antonio. Profetismo y martirio en América Latina. Para ello hay que ubicarnos en la historia, la cual desencadenó la persecución que el Estado llevó en contra de la Iglesia. Cuando hablo de Estado, hablo de todos los estados de América Latina. Ahora, aquí ya estamos hablando del siglo XX, pero podemos encontrar muchos mártires franciscanos de la época de la conquista y la colonia, especialmente la época de la conquista, en donde muchos frailes fueron martirizados por evangelizar. Pero en este caso, ya el siglo XX, el matiz es otro. Veamos cuál es la ubicación histórica. Contexto histórico internacional eclesial. Concilio Vaticano II. El concilio va a elaborar 3 clases de documentos: constituciones, decretos y declaraciones. Las constituciones son documentos sistemáticos que exponen de manera orgánica la doctrina de la Iglesia sobre determinado tema. Los decretos son documentos menos orgánicos que las constituciones, que tienen como finalidad motivar y ordenar el comportamiento de la Iglesia. Y las declaraciones son documentos sistemáticos que exponen de manera orgánica la doctrina de la Iglesia sobre determinados temas. Veamos las constituciones, que quizás es lo más curioso. Son 4. La primera, Lumen Gentium, carácter dogmático sobre la Iglesia. Es cómo la Iglesia se debe de ver. Va
¿Cómo me explico? ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Se va a ver hacia adentro, se va a ver a sí misma y comienza a ver que su ser iglesia ya no responde a la realidad. 1960. ¿Eso a qué lleva? A que es necesario cambiar. La segunda constitución, la Dei Verbum, carácter dogmático, sobre la revelación divina. Aquí ya vamos viendo que ahí se ha venido dando una proliferación de iglesias protestantes y de iglesias evangélicas, las cuales pues lleva una libre interpretación de la Sagrada Escritura. Entonces aquí y de la revelación divina. ¿Qué es lo que va a hacer ver la Dei Verbum? Es cómo la iglesia ve la revelación divina, y ahí va a tocar interpretación de la Biblia y aspectos cristológicos. El tercero, la Sacramentum Concilium. Y esta es sobre la segunda liturgia. Aquí va a ver que antes la iglesia se examina y ve que la gente, la liturgia no le dice nada. Y no le dice nada porque todo es en latín. Entonces es necesario replantearse cómo vivir de nuevo la liturgia. Y es ahí donde comienza a girar en torno a las lenguas vernáculas. En cada lugar se va a celebrar en la lengua originaria del lugar de donde se esté. Y por último, la Gaudium et Spes, la iglesia en el mundo actual. Aquí vamos viendo cómo la primera, cómo se mira la iglesia. Segunda, la revelación divina, cómo debemos entender esa manifestación de Dios. Tercera, cómo se debe celebrar. Y la cuarta, la realidad. Aquí vemos las 4 grandes facetas de la iglesia. Dentro de los decretos vamos a ver sobre oficios pastorales de los obispos, vida de los sacerdotes, sobre el ministerio, ordenación sacerdotal, renovación de la vida religiosa. Esta es bastante curiosa, la Perfecta Caritatis. Y así podemos ir viendo las distintas decretos y las declaraciones. Por otro lado, a la par del Concilio Vaticano II, va a agarrar fuerza la doctrina social de la Iglesia. Va a comenzar a finales del 1800 con León XIII y la famosa encíclica Rerum Novarum. Renovación de los tiempos. ¿Qué implica renovación de los tiempos? Es una crítica al capitalismo voraz de ese momento. Y digo capitalismo utilizando un término muy moderno. Así que utilicemos un término del tiempo, un liberalismo bastante voraz. Y León XIII va a hacer una crítica, que es necesario humanizar el liberalismo o el capitalismo. Pero aquí estamos ya entrando en la década del 60 y 70, 2 papas van a tomar fuerza con respecto a la doctrina social. Juan XXIII y Pablo VI. El Papa bueno y el Papa Pablo VI. ¿Qué implica? ¿Qué van a tocar estos 2 papas? Van a comenzar a tocar problemas de realidad, van a tocar problemas de sindicatos, la necesidad de sindicalizarse, van a tocar problemas ¿cómo se llama? Se me va el nombre, colonialismo, de cómo comienza a darse la descolonización, pero estos nuevos países descolonizados siguen siendo dependientes de la colonia original, porque la colonia original no les deja libertad de economía, ni les deja tecnología, ni les da herramientas para poder volverse independientes. Entonces va a ser una crítica que Juan XXIII y Pablo VI van a hacer. Va a aparecer la segunda conferencia episcopal latinoamericana, conocida como Medellín, 1969. ¿Qué implica Medellín? Es retomar el Concilio Vaticano II y volverlo latinoamericano. ¿Qué temas va a tocar Medellín? Primero, teología conciliar, familia y demografía, juventud, liturgia, sacerdotes y formación del clero. Va a tocar teología postconciliar, pastoral popular,
pastoral de élite, religiosos, pastoral de conjunto y medios de comunicación. Atención, 1969 y ya está revolucionando con pastoral de conjunto y medios de comunicación. Y por otro lado, va a tocar lo que va a ser conocida como teología de la liberación, justicia, educación, catequesis, laicos, pobreza y paz. Y esto es lo que vamos a encontrar en Medellín. Y tenemos la tercera conferencia episcopal latinoamericana, es conocida como Puebla, que se va a dar en 1971. ¿Qué es lo que va a pasar entre el 69 y el 79? Una gran persecución de la iglesia. Una gran persecución de la iglesia. Van a haber muchos mártires. Contexto social. El contexto social va a dar como surgimiento de los movimientos de izquierda, organizaciones populares y movimientos guerrilleros, que en muchas situaciones están íntimamente relacionados. O lo que se dio aquí en El Salvador, el movimiento popular va a surgir del movimiento guerrillero. Se va a dar el triunfo de la Revolución Cubana a finales de los 50, triunfo del socialismo en Chile por la vía electoral, Salvador Allende, estamos hablando ya del 73, y triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, 1979. Estas cuatro cosas del contexto social, pues, pone a Estados Unidos entre la espada y la pared. Y vamos a comenzar a ver injerencia en los Estados Unidos. ¿Algún comentario o pregunta? Te doy. Démosle. Dentro de la injerencia de Estados Unidos, vemos que, valga la redundancia, Estados Unidos dejó de ver al sur. ¿Por qué? Porque está en guerra en Vietnam. Entonces, está viendo hacia el otro lado del mundo. Y eso hace que Estados Unidos se descuide de América Latina. Y el descuido le va a costar surgimiento de movimientos de izquierda, el triunfo de la Revolución Cubana, el triunfo por la vía electoral del socialismo en Chile y el triunfo de la Revolución Sandinista. Pero Estados Unidos en esa época tenía un presidente muy listo con un secretario de Estado más listo todavía. Estamos hablando del presidente Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, con los cuales el 9 de julio convocan a una reunión del Consejo Nacional de Seguridad en América Latina. Esto lo podemos encontrar en este link en los documentos desclasificados de Estados Unidos. ¿Qué implica esta reunión? Lo primero que pide Nixon es hacer un análisis. Si quieren ustedes leer un muy buen estudio sobre la historia de la iglesia en América Latina, léanse ese panfletito. Es un documento como de 8 páginas, 9 páginas. Interesante, agarran país por país. No sé a quién le pagó la CIA, pero se elaboraron un documento increíble. Yo ya lo leí y se lo recomiendo. ¿Qué es lo que va a suceder en esa reunión? Le piden a la CIA elaborar un informe sobre América Latina. El informe presenta las siguientes conclusiones. Primero, la iglesia se ha convertido en una de las principales fuerzas de cambio. Ojo. Y aquí la CIA le dice a Nixon, ojo. ¿Por qué? La iglesia se ha convertido en una de las principales fuerzas de cambio. ¿Qué es lo que genera esas fuerzas de cambio? Por un lado, el Concilio Vaticano II y por otro lado, Medellín y por otro lado, la doctrina social de la iglesia. Segundo, hay mucha influencia de sacerdotes extranjeros. Recordemos que América Latina ha tenido a lo largo de su historia muy pocos sacerdotes nativos. Entonces, los obispos han tenido que acudir a órdenes religiosas o a obispos extranjeros para que ellos donen sacerdotes. Entonces, claro, estos sacerdotes extranjeros vienen con una mentalidad europea, más de Concilio Vaticano II, lo cual se vuelve complicado para el sistema como tal.
Segundo, la doctrina social de la iglesia. Estamos hablando ya de los obispos, estamos hablando de los papas Juan 23 y Pablo VI. O sea, una doctrina social de la iglesia fuerte, 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 fuerte. Y por otro lado, sacerdotes progresistas. Cuando hablamos de sacerdotes progresistas, estamos hablando de clero nativo. ¿Cuál es la recomendación? Es necesario volver a América Latina protestante. Y vi que es curioso, lo logran. Lo logran. Y todavía estamos pagando la factura de ese informe, de cómo ellos le apuestan a la línea pentecostal, que es más subjetiva. ¿Qué es lo que está de fondo aquí? Que el cristianismo de América Latina, del Concilio Vaticano II y Medellín, en nuestros pueblos, ha generado mucha conciencia. Una fe muy relacionada a la realidad, con mucha razón, mucho uso de razón, mucho análisis. En cambio, si nos fijamos, el evangelismo o las sectas protestantes, especialmente la pentecostal, son subjetivas. Entonces ya no parten de la experiencia, sino de lo que se ha sentido, lo emotivo. Y es ahí donde estos grupos que se ponen a aplaudir y a bailar y a cantar, y después un rato de oración, y si se fijan la forma de oración, y si lo pudiéramos graficar, veríamos siempre va de forma ascendente, pero al principio va plana, de repente lleva un repunte que lleva a su máxima expresión en una cresta y ahí viene hacia abajo. Entonces, claro, y eso lleva a que la gente sienta. Entonces, comienza a ver que ese sentir lo relacionan con presencia de Dios. Y en algunos casos no es tan presencia de Dios, sino que es sencillamente un momento desestresante. Me explico. Si usted está altamente estresado, tiene problemas en su casa, tiene problemas con su esposa, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas en el trabajo, si usted va a jugar fútbol, agarra patadas la pelota, cuando termine usted el partido, usted termina con un estrés bien mínimo. ¿Por qué? Porque soltó el estrés a través de las patadas a la pelota. Vámonos a lo religioso. Viene esta gente con la misma problemática descrita anteriormente, llega a la capilla, llega a su iglesia, a su lugar de culto, comienza, primero lo reciben en la puerta y lo reciben bien, lo acomodan, comienza la oración, a aplaudir, a brincar, a saltar, a bailar. Después el que lleva la oración la lleva de forma ascendente, y si ustedes se fijan, este tipo de predicadores tiende a gritar mucho, como que si Dios fuera sordo. Y va. Claro, cuando termina el momento de oración o el culto, lo que esta persona ha tenido es el soltar el estrés que lleva y lo relaciona con que ese es un lugar santo en donde Dios le ha escuchado y le ha tomado sus preocupaciones y se le ha quitado por el momento. ¿Qué pasa cuando llega a su casa? Se vuelve a topar con la misma problema. Entonces ahí vamos viendo del por qué la silla recomienda que América Latina se vuelva protestante bajo la línea pentecostal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas, jóvenes. Jóvenes. Yo quería hacer solamente un comentario, no una pregunta. ¿Sí? Acá donde dice que la influencia de los sacerdotes extranjeros, ¿no? De los sacerdotes que iban de acá de Europa hacia América Latina, con esta novedad del concilio. ¿Sí? Yo actualmente veo una diferencia abismal entre la iglesia que hay acá en Europa y la iglesia latina. La iglesia de acá es como muy acomodada, no es ni reivindicativa, ni social, ni nada por el estilo. Yo veo que la iglesia acá es muy distinta, muy distinta. No sé si es porque
acá no sé si es que hay menos necesidades, pero las necesidades quizás son distintas, pero esta fuerza y este profetismo que hay en la América Latina, yo acá no lo veo por ningún lado. Correcto, correcto. Y como dije anteriormente, ha sido aniquilado por este planteamiento que le hace la CIA a Nixon y que todavía estamos pasando la factura, porque nuestra iglesia en América Latina no arranca, no arranca. Se volvió hasta, la intentaron infiltrar, llamémoslo así, o permear con el movimiento carismático, que es una copia del pentecostalismo. Que uno pasa por una iglesia católica y escucha los mismos cantos que escucha en una iglesia evangélica, en una iglesia protestante, exactamente los mismos cantos, la misma dinámica. Uno escucha al pastor gritando, uno escucha al predicador gritando. Y uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y eso hace que los evangélicos o estas iglesias protestantes vengan a pescar en pecera y se lleven al montón de católicos, porque al final es lo mismo. Es lo mismo. Acá lo que está teniendo mucho auge ahora es todo lo contrario, los movimientos preconciliares, los que quieren volver a la liturgia en latín y ese tipo de cosas. Eso es lo que está teniendo mucha fuerza acá. Correcto, es que, y eso se ve hasta en la vida religiosa. Las congregaciones religiosas más tradicionales es las que más vocaciones tienen. Luteria y María ha levantado la mano, me parece. No, yo iba a decir con relación a eso que estaba diciendo, de que ya no se identifica ahora los cantos que son católicos y otros así que son evangélicos, o sea, porque ya los carismáticos ya cantan esos cantos que son, o sea, ya no se identifica, es como un culto también que ellos hacen. Un culto católico. Exacto, no, tiene razón. Y los respetamos y los queremos, pues, pero pues sí, a ellos muy subjetivos, nosotros no, nosotros somos más racionales. Sí, y viene Dios y me dice, ¿y dónde está tu hermano? Yo no le voy a decir, mira, pero yo estuve brincando y aplaudiendo y cantando. Ah, no, está bien, va, si te vi. Pero, ¿y tu hermano dónde está? Me explico, tuve hambre, me diste de comer, y aquí yo cambio el texto, pongo la segunda afirmación con signos de interrogación. El texto como dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Yo digo lo contrario, tuve hambre, abro signo de interrogación, me diste de comer, tuve sed, abro signo de interrogación, me diste de beber, tuve frío, me diste abrigo, estuve preso, me visitaste. Me explico. No es que, ay, que Dios te bendiga, voy a orar por vos, sí, pero yo de la oración no como. No solo de pan vive el hombre, pero tampoco sin él. Y respondiendo un poco al comentario que hacía Patricia, los sacerdotes europeos que vienen acá, vienen con una línea quizás un poco paternalista. Ellos consiguen dinero en Europa, y eso todavía lo vemos en la actualidad, consiguen dinero en Europa, vienen a América Latina, comienzan a incrementar toda una serie de construcciones, toda una serie de proyectos que son buenos, pero nos vuelven dependientes. ¿Qué es lo que va a hacer la CIA? Es que la CIA es la CIA, el CIA. ¿Qué es lo que hizo? Bloquear. Estados Unidos va a bloquear a las instancias que ayudan económicamente para ahorcar a los curas extranjeros. Entonces, y tiene lógica. Si ya no tiene el sacerdote extranjero, ya no consigue pisto, entonces pierde popularidad. Me explico. Eso por un lado. Y por otro lado, como es extranjero, llega un momento en que se vuelve intocable. ¿Por qué? Porque matar a un cura gringo, Dios guarde. Matar a un cura irlandés, Dios guarde. Sin embargo, lo hicieron. Sin embargo, lo hicieron. Aquí en El Salvador mataron 4 religiosas estadounidenses, mataron al padre Cosme, un italiano, y así podemos seguir hablando de extranjeros que fueron tocados, que fueron martirizados, que fueron asesinados.
¿Alguna otra pregunta o comentario? Luteria y María, veo que están ahí con ganas de preguntar algo. Es que sí, está interesante. Pero bueno, como decía usted, es para respetar también lo que hacen, pero o sea, lo que pasa es que cuando uno ve estas cosas como que, o sea, por ejemplo, nosotros ahorita estamos en un proceso de formación y vamos descubriendo otras cosas, así como que, ay, entonces esta cosa no es fácil, entonces, o sea, así como que así esta vida no era No es, cierto. no es fácil, pero tampoco es imposible. Sí, Tampoco es imposible. Si ahí tenemos al montón de religiosas y religiosos en el camino, porque uno nos quedamos. Solo hacer el comentario, yo no soy fraile, fui fraile, sí, fui fraile. Ahorita no soy fraile, yo me salí, pedí mi despensa y me la dio la sede y ya me casé. es que no lo conocemos porque no le hemos visto las caras. No suelo poner no suelo poner la cámara porque me quita recursos, me quita internet, entonces opto por no ponerla, pero Escuchar la voz y ver la cara diferente. sí fui fraile, a mucho honor, mucha honra, pero no era para mí. Tenía otra cosa por ahí. Sí, hay que ser honesto, pues, o sea, me salgo, pero eso no quiere decir que tiro por la borda todo el conocimiento que tengo, tiro por la borda mi experiencia. No, es que no me puedo quedar callado. La experiencia es marcante y Francisco me marcó. Que ahora mi camino es como laico, bendito sea Dios, y ahí voy, yo voy a misa todos los domingos, y fiestas de guardar, y comulgo, y trabajo en la parroquia cuando se me solicita. Ahí conocimos a Héctor, a OFS. Entonces, ahí vamos viendo cómo se va dando todo este caminar de América Latina, junto con, podríamos decir, toda esta gran ola de cristianismo que dio como resultado una conciencia social a través de la teología de la liberación, si queremos llamarlo así, o cómo lo podríamos plantear. El niño llorón y la muchacha que lo pellizca, una población totalmente desproveída, totalmente abandonada ante la presentación de un Dios Padre que camina con su pueblo. El movimiento geográfico de las congregaciones religiosas del centro a la periferia y se vuelven de la periferia. Entonces, claro, el pobre ya no se veía tan miserable porque también el cura vive allí, tiene problemas de agua, tiene problemas de luz, tiene problemas de internet, igual que todo, igual que todos. Que la colecta es poca porque no hay pisto, sí, pero no se muere de hambre. Y pongo un ejemplo. Yo estuve en la parroquia donde está René, donde está Fray René. Y en mis tiempos era una parroquia pobre, paupérrimo. Yo me movía para ir a celebrar la misa, que con medio tanque. Y cuando llegaba y celebraba la misa, 5 pesos de colecta. Yo decía, oye, con 5 pesos no voy y vengo. Sin embargo, jamás me quedé yo desprotegido. O sea, jamás, siempre tenía gasolina el carro. Bueno, no sería gasolina, sería diésel y era un carro 4x4. En aquellos momentos con el lodo a la rodilla. Y a mí eso a mí me marcó. Comunidades que, por decir algo, 5 kilómetros de distancia y uno llegaba en 6 horas. Y no hay que dar puchica, 6 horas caminar, 6 horas para 5 kilómetros es demasiado. Sí, pero ahí yo veía todo el tiempo. Y el lodo hasta la rodilla, uno va batiendo lodo. Y eso el camino lo hace lento. Imagínense 6 horas para entrar, celebrar la misa, salir a la fiesta patronal,
la procesión, regresar, confesar, después cenar. ¿A qué hora cenaba? Sin embargo, yo no me morí de hambre, pues, ni tampoco me puse seco. Miren cómo soy, ¿no? Hermoso. Y así he sido siempre. Me ponían unos burritos bien chiquitos y yo lo miraba y decía, aquí voy, como que voy cascorbo caminando sobre el burrito, mejor pongámosle las maletas, toda la mochila. Y es lo que hacía. Tampoco iba a ir yo iba a decir una mala palabra, pero no la voy a decir, ¿va? De San... Ya Héctor ya me entiende, ¿va? Iba a ir yo de campeón montado en el macho, en el burro y los otros catequistas a pie, ¿va? Volando pisuña. A mí me hacía sentir mal. O vamos todos a caballo o vamos todos a pie. Aunque ellos tenían la costumbre de caminar, yo no mucho. Sin embargo, había que hacerle frente. Va, regresemos a nuestra exposición porque si no, no termino. Estábamos en el plan Banzer. El plan Banzer era un presidente de Sudamérica que este planteamiento va a surgir después del plan Cóndor. Este plan Cóndor va a ser pensado por Pinochet en Chile y va a unir Chile, Argentina, Brasil y los países circunvecinos. ¿Qué es lo que va a dar el plan Cóndor? Que para la persecución de la oposición no hay fronteras. Entonces, ¿eso qué significaba? Que si yo era un revolucionario o una persona de izquierda o un religioso comprometido que trabajaba en Chile y la persecución hacia mi persona era tan fuerte que yo decidía irme para Brasil, la seguridad, el servicio de inteligencia de Chile podía perseguirme hasta Brasil, agarrarme, torturarme y matarme en Brasil sin tener que rendirle cuentas al gobierno de Brasil. Entonces, da resultado una planificación así para aniquilar la oposición. Pero en este momento, Banzer, este presidente, va a pensar un plan para aniquilar a la iglesia. Y lo primero es perseguirlo. ¿Cómo la va a perseguir? Primero, la iglesia no debe ser atacada como institución. ¿Por qué? Porque no le conviene echarse encima a toda la iglesia católica. Especialmente estamos hablando de la década del 60, 70, en donde el cristianismo era bastante grande. Segundo, controlar e investigar a los sacerdotes extranjeros y órdenes religiosas. De aquí vamos viendo. Si arriba veíamos la influencia que ejercían los sacerdotes extranjeros, estos, ¿qué es lo que va a decir? Investíguenlos y sáquenlos o no los deje entrar cuando ellos salgan. Y por otro lado, las órdenes religiosas. Muchas congregaciones y órdenes religiosas agarran este sistema de nueva iglesia y es necesario comenzar a investigar, sin decir todos son, no ser atacada como institución. Por decir algo, matan al padre Cosme, pero ¿a quién mataron? Al padre Cosme. No son todos los franciscanos, porque entonces se echan encima a la congregación, a la orden religiosa, y se echan encima a toda la familia franciscana. Tercero, las detenciones de los sacerdotes no deben hacerse en lugares públicos y deben ser llevados a casas de seguridad. Curioso, curioso, jamás los agarren en lugares públicos porque hay gente, siempre hay gente que ve. Cuando lo atrape en un lugar bastante discreto, no lo lleven a los cuarteles, llévenlos a casas de seguridad. Cuarto, control de los medios de comunicación. Es necesario hacer campaña de desprestigio. No de la iglesia como tal, sino de las particularidades de los sacerdotes extranjeros que estén involucrados y de los religiosos que estén involucrados como personas particulares. Todo sacerdote progresista es necesario enmarcarlo como comunista. Y esto es curioso. Entonces, todo este montón de sacerdotes son comunistas. Entonces, la gente
comienza a recibir a través de los medios de comunicación esa campaña de desprestigio, que comienza a retirarse de la iglesia. Y es ahí donde viene lo de volver protestante a América Latina, y aparecen estas misiones de evangélicos tras la pesca milagrosa, agarrar a los descontentos. Con respecto a lo que estoy diciendo de América Latina se vuelve, hay un libro que así se llama, América Latina se vuelve protestante. Se me ha olvidado el nombre del autor. El autor es un antropólogo que es pastor evangélico, en donde el planteamiento, el estudio antropológico que él hace es averiguar qué es lo que llevó a que América Latina se volviera protestante. La postura de él es, o la hipótesis primaria de él es, por la misión de los evangélicos. Y la hipótesis alterna es la CIA, la intervención de la CIA a través de ese informe presentado. Y al final del libro, pues él llega a la conclusión que no es tanto la misión que ellos han efectuado, sino que es la influencia de la CIA la que ha generado que América Latina se vuelva protestante. Doctrina de la seguridad nacional. Hay una premisa ideológica. Primero, exaltación del nacionalismo. Los salvadoreños somos salvadoreños y como salvadoreños vamos a salir adelante en contra de la agresión comunista, por decir algo. Llámese guatemalteco, llámese nicaragüense, panameño, peruano o quien sea. Segundo, la división del mundo en dos, cristiano occidental y el materialista ateo. Como el occidente es cristiano, es bueno. Como oriente es materialista y ateo, es malo. Aquí ya pone una confrontación entre dos posturas. Occidente bueno versus Oriente malo. Estados Unidos y el capitalismo bueno, Unión Soviética mala. Contenido doctrinal. Lo primero que debe de hacer es polarización ideológica internacional. O estás conmigo, los buenos, o estás con los malos, los comunistas. Segundo, para vencer esa guerra subversiva hay que aumentar el poder nacional a través del ejército. ¿Por qué a través del ejército? Porque los ejércitos en todas las naciones tienen la potestad para ejercer la represión. Tercero, el aumento del poder nacional se destina a la eliminación de los antagonistas. Todos los que no están conmigo son mis enemigos. Y como son enemigos, hay que eliminarlos. Para garantizar esa eliminación es necesario aceptar el alineamiento con el bloque occidental. Entonces aquí va a aparecer Estados Unidos con esa famosa doctrina de la seguridad nacional, con toda esta serie de planteamientos. Primero las premisas ideológicas, cómo vamos a permear en la mente de la población latinoamericana, para luego cómo vamos a desarrollar nuestro contenido a través de la doctrina. Profetismo y martirio franciscano en Centroamérica, provincia franciscana, Nuestra Señora de Guadalupe, Centroamérica y Panamá. La provincia ha tenido estos 5 mártires. El primero es Fray Cosme, que va a ser asesinado en San Juan Nonualco en 1980. Los segundos va a ser Fray Tulio Maruso y Obdulio Arroyo. Obdulio Arroyo era franciscano seglar, era OFS. Entonces a estos los van a matar en Guatemala, en la parte de ¿cómo se llama? Izabal. Después viene el asesinato de Fray Augusto Ramírez Monasterio en la ciudad de Guatemala. Y por último, Fray Tomás Zabaleta. Este no era sacerdote, era solo hermano laico. 1987 iba a ser asesinado en Matiguás, Río Blanco. Fray Gómez Pesote, ya lo que yo voy a utilizar para desarrollar profetismo y martirio franciscano. Nace el 28 de enero en Mansue,
Italia. 3 de septiembre del 35 ingresa al seminario. En 16 de septiembre del 39 inicia el noviciado. 27 de junio del 48 es ordenado sacerdote. El 9 de marzo del 50 parte para El Salvador. Y el 8 de octubre del 53 se le va a entregar la parroquia de San Juan. El 14 de junio de 1980 es asesinado en la iglesia. Encuentro con Fray Cosme con la hermana muerta. Esto lo he tomado de un doctor en Derecho que fue acólito de él. Celebró a las 5 de la tarde los 9 días del hermano de la gobernadora de ese tiempo y la prédica fue fuerte. ¿Qué es lo que va a suceder? El hermano de la gobernadora es un estudiante universitario, va a ser tomado preso, va a ser capturado, va a ser torturado y ejecutado y tirado a la calle. Fray Cosme lo va a recoger en la Cristiana Sepultura y hace la misa de 9 días. Y la prédica va a ser bastante fuerte. Había otra misa a las 7 de la noche y era una acción de gracias por la recuperación de salud del padre Cosme, ya que estaba bastante maltratado, había tenido problemas de salud y se le había diagnosticado cáncer. El fray Filiberto dijo que él iba a celebrar la misa de 7 y esa misa sería como media hora después de la que había celebrado el padre Cosme. Salió de la oficina hacia el templo, como me explico, está la iglesia y en paralelo a la iglesia está el convento o la casa cural y él se traslada del convento, la casa cural, hacia la iglesia entrando por una de las puertas de la puerta lateral y se encuentra unos jóvenes a los cuales saludó. Dicen que eran 3. Platicando con este doctor en Derecho, habla que eran 3, dos jóvenes más uno más vestido de mujer. Luego sube, entra a la sacristía donde se platica con el padre Filiberto, le ayuda a revestirse y luego Fray Cosme sale a comenzar a leer el misal para las lecturas de la misa de domingo, que sería el día siguiente. Los jóvenes que él saludó entraron e hicieron una gran disparazón. Esto de gran disparazón no fue tanto así, sino que lo que hicieron fue reventar unos petardos, lo que aquí en El Salvador se le llama metralleta, que es un conjunto de petardos unidos y que tiene una sola mecha y al quemar la mecha van reventando de forma simultánea. Entonces eso le va a servir a estos 3 para cubrir su retirada. ¿En qué sentido? Al escuchar la gente los petardos lo va a confundir con balas, con una disparazón y la gente va a salir huyendo. O sea, se va a resguardar en sus casas. Eso le va a dar la oportunidad a ellos para entrar a la iglesia, ejecutar al padre Cosme y luego retirarse sin el tumulto de gente. ¿Qué es lo que va a suceder? Uno de ellos sube las gradas y le pregunta si es el padre Cosme, lo llama por su nombre. Cuando el padre voltea a ver, él le dispara. Según lo escrito, fue la bala que lo mató, entrándole por la espalda, el lado izquierdo, llegando al corazón y muriendo en el instante. Aquí vamos viendo cómo Fray Cosme está arrodillado, está en el reclinatorio, está viendo el misal. Cuando le hablan, voltea a ver y le disparan. El asesino está de pie y lo agarra de arriba hacia abajo. Causas del martirio de Fray Cosme. Esto lo he sacado de una entrevista que hizo Fray Teodoro de la O. No está escrito, por lo menos hasta el momento, sí existe lo que es la ratio, que sería el escrito, la investigación que manda a hacer Roma, pero lastimosamente no es pública todavía. Haciendo un barrido de lo que la gente dice, los viejitos no ideologizados, es porque Fray Cosme era humanitario. Esta era la causa.
y era humanitario de forma extrema. No era un gran predicador como Isaías o Monseñor Romero. Su fuerte no era la prédica, sino que era su ser hermano menor. Él siempre ayudó a los heridos, sean guerrilleros, soldados o escuadroneros. Iba a pedir a los catequistas capturados. A veces los arrebataba del interior del cuartel de Zacatecoluca. Y quiero hacer énfasis en esta parte. Venían 4 catequistas de una formación y fueron secuestrados por la policía, no, por los soldados, por el ejército. Fueron llevados al cuartel de Zacatecoluca, le avisan al padre Cosme, el padre Cosme se mueve al cuartel, el soldado que está en la puerta no lo deja entrar, entonces en el descuido del soldado el padre se mete. Y va a hablar con el encargado. ¿Qué es lo que le dice al encargado? Es que le está pidiendo que le devuelva a sus catequistas, que estos vienen de una formación, que no vienen de ninguna cosa ideológica ni nada por el estilo. Y el militar lo que va a hacer es decirle, padre, zapatera tus zapatos, usted vaya hacia la sacristía y haga la misa. Y ante la insistencia del padre Cosme, al final, ¿qué le respondió el militar? No se preocupe, padre, mañana temprano se los doy. El padre Cosme se retira y en la mañana siguiente los 4 catequistas fueron encontrados asesinados. Entonces eso a él le va a molestar. Lo va a desarmar. Cuentan la gente llegada, estas personas mayores que conocieron al padre Cosme, que lo encontraron llorando y le preguntaban qué pasó y él contó qué es lo que había pasado. Se sentía impotente. Enterraba a los muertos asesinados por el ejército y los escuadroneros. Esto en ese tiempo tenía un carácter bastante curioso. ¿Por qué tiene un carácter bastante curioso? Porque eran asesinados y dejados a la intemperie para dar una lección, que cualquiera que se siga el camino de ellos va a terminar de esa forma. Entonces, claro, entre más tiempo permanecieran los cuerpos tirados en la calle, más ejemplo daba. ¿Qué es lo que hacía el padre? Los agarraba, compraba las cajas y le celebraba misa de cuerpo presente y los enterraba. Y lo último fue que llegó tarde a la masacre de un cantón llamado El Pajal y ahí vio el desastre. Muertos, heridos, gente enardecida, campesinos y sin ser combatientes. Fue a reclamar al cuartel y el encargado le dijo, padre, no respondemos por su seguridad. Sabemos lo que eso significa en aquel contexto. Prácticamente le está anunciando, padre, si se sigue metiendo, lo vamos a matar. Y aquí ya viene la parte de la interpretación de que ante ese asesinato de gente, él va a pedir una investigación, le da un plazo al militar encargado le dijo, sí, padre, vamos a hacer la investigación. No hace nada, entonces el padre viene al Estado Mayor y hace una carta al ministro de Defensa de ese momento y se da el cambio de castigo por no haber investigado, por haber hecho dicha masacre, lo cambian de lugar. Al militar lo sacan de Zacatecoluca y lo mandan a una zona donde era altamente conflictiva. Luego celebró la misa de cuerpo presente del hermano de la gobernadora y celebró la misa los 9 días, viniendo del convento de Planes de Retero, llegó a San Juan con el padre Filiberto. Y hasta ahí. Esa situación le va a costar la vida al padre Cosme. Y aquí es donde siento yo que entra en sintonía lo de San Antonio. Para San Antonio, la visión cristiana, o tal vez no la visión cristiana, sino la cristología que va a ver San Antonio es la de un Jesús, hijo de Dios, pero ese hijo de Dios como siervo, que vino a la tierra a servir y no ser servido. Cuando yo leí eso, ahora que estaba viendo los escritos, las prédicas de San Antonio, que es lo que nos ha quedado,
puchiga, estremece, ¿va? Una cristología muy franciscana, muy franciscana, muy cercana al pueblo, muy en medio de nosotros, y puso su tienda en medio de nosotros, era uno de nosotros. Esa es la perspectiva cristológica de San Antonio y del franciscanismo. Y prácticamente esa es la visión del padre Cosme, una visión cristológica de San Antonio. Vino a servir y no ser servido. Y podríamos decir, el padre Cosme pasó haciendo el bien. ¿Y qué es lo curioso? Por hacer el bien, lo mataron. ¿Preguntas o comentarios? Hermanas Clarisas. Hermanas Clarisas, yo sé que ahí hay hermanas que conocieron al padre Cosme. Hermanas Clarisas se resisten a compartir. Está bien. Entonces, prácticamente esta es la historia de Fray Cosme y nosotros. Así bien, Raúl. Así bien, hermana, cuéntenos. Bueno, muy interesante el tema, ¿verdad? Aquí estamos presentes. Eso me llega, me llega. Pues muy interesante el tema, ¿verdad? Dentro de la misma evangelización de la cual se ha tratado este día, la clase. Este proceso también, pues, de los mártires franciscanos, ¿verdad? Pues un tema bastante amplio, bastante también controversial por las diferentes ideas y quizás más allá de ideas, pues ideologías que también existen, ¿verdad? Dentro de nuestra misma vida, de nuestro mismo, pues, de nuestra misma sociedad, ¿verdad? Y siento que algo curioso que, bueno, ahorita, ¿verdad? Lo comentábamos con las hermanas, es esto de las versiones de los hechos del asesinato del padre Cosme. Sí. Que unos dicen que fueron militares, y ahorita esta versión que ha dado usted, ¿verdad? Que fueron 3 jóvenes y uno de ellos disfrazado de mujer. Pero quiero terminar, tiene razón, hermano. Sí. Estos 3 eran miembros de la Policía de Hacienda. Ah, ya. Ah, pues Eran sí, de la ahí, Policía de Hacienda, sí. sí. Ah, pues sí, ya vamos aclarando esos términos, ¿verdad? Sí, perdón, me hacía falta. Estaba contando el chambre y mal contado. Bueno, entonces, ¿verdad? También en este momento en el cual nos encontramos celebrando pues estas 2 novenas, ¿verdad? Juntas, la de San Sí, Antonio y San la de Antonio Padre. y Cosme. Pues a nivel de nuestra comunidad, pues hemos cada día, ¿verdad? Celebrado pues a esos 2 hombres juntos y el comparar pues su gran misión también que tuvieron dentro de la misma iglesia, dentro de la orden, pues ya con varios siglos de diferencia entre Antonio y Cosme, ¿verdad? Sí. Es algo pues muy interesante el podernos encontrar en una misma realidad en el fondo, porque el martirio, como usted decía, ¿verdad? O sea, va siempre pues en esa defensa, pues, en esas convicciones de lo que se elige ser, de lo que se elige vivir, y tanto Antonio como Cosme pues eligieron con convicción, más Correcto. que por ideología, ¿verdad? Como ahora también se toman a los mártires, que por ideología fue esto y por eso lo mataron. Entonces, pero va más allá del proceso pues que han llevado cada uno y ahora que nos deja a nosotros también, ¿verdad? Dentro de esa misma familia franciscana, tanto como laicos, comprometidos, como religiosos, religiosas, ¿qué nos deja, verdad? Siento que eso es algo que reta, algo muy desafiante y que bueno, el martirio no solamente pues es llegar hasta esto de la muerte, sino que el martirio también es diariamente, ¿verdad? Dentro del mismo desapropio, una palabra muy importante dentro de nuestra orden también, Sí. cómo ir dejando, ¿verdad? Todo aquello que no me permite crecer, que no me permite pues ser testiga de lo que profeso diariamente, ¿verdad? Es algo pues muy importante. Y ahora pues con estos ejemplos pues algo que motiva, ¿verdad? Es algo que reta y que bueno, es parte también pues de los nuevos documentos de nuestra iglesia, de lo que el Papa Francisco también nos invita, ¿verdad? De las encíclicas, esto de la Fratelli Tutti, muy interesante también, el ser hermanos todos. Y el ser hermanos todos pues significa dar la vida por mi hermano también, por mi hermana. Correcto.
todo eso de, bueno, esta parábola que él narra, ¿verdad? Del buen samaritano, cómo la narra, cómo la va pues desmembrando, es algo muy interesante y es algo que pues se hace vida si es que se desea así pues cada día. Entonces siento que, bueno, ha sido muy interesante este tema, ¿verdad? El reconocer pues también nuestra historia. Esto que tocaba pues de la CIA, documento muy importante también que hace también unos años, ¿verdad? Eh, Hablaba usted también cuando las clases comenzaban así presencial, me recuerdo de eso. Y algo pues muy, que de verdad a veces como que escandaliza, ¿verdad? Ya ver la verdad de cómo fueron los orígenes, más allá que, qué pobrecito, ¿verdad? José el Mártir, que bueno, no, pero ¿cuáles fueron estos orígenes? ¿Quién estaba implicado en todo esto? A veces solo decimos, los militares, con Cosme, la policía de Hacienda, como le acaba de aclarar, ¿verdad? Pero viene más allá, o sea, va más allá, llegando a un presidente, llegando a esto de este plan que se hizo, ¿verdad? O sea, cómo encontrarnos con esta historia y con las raíces de lo que fue en realidad, ¿verdad? Es algo muy, pues muy interesante el aclarar todos estos aspectos y no agarrar pues las cosas como se dicen, ¿verdad? De medio palo, ¿verdad? Cabal. Irnos más a fondo con esto. Entonces, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Muy interesante y pues nos ayuda también pues como comunidad a crecer y a irnos encontrando más pues con esta riqueza de nuestro carisma y con la riqueza de toda nuestra madre iglesia. Así que muchísimas gracias. Gracias y felicidades el día de San Antonio y el día de Cosme. Muchas gracias. Que van Igual, seguidos, va. 13 y 14, va, puchi, ¿no? 13 y 14, sí. A mí lo que me llama la atención es cómo se une San Antonio con esa cristología muy muy de pueblo, pero bien fundamentada. Recordemos que San Antonio es como es que le llaman, el doctor evangélico. O sea, al leer las prédicas, pues chica, o sea, se avienta unas críticas contra la usura increíbles. Que falta nos haría ahora con este sistema financiero que tenemos, que apareciera un San Antonio y le dijera 4 cosas. O sea, o Santo Tomás también, Tomás de Aquino tenía unas posturas en contra de la usura y son contemporáneos. San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y San Antonio son contemporáneos. Y los tres tocan el problema de la usura, el problema es la limosna. En el sitio hemos puesto en textos franciscanos una parte de San Antonio. Hemos subido 2, 4, 6 textos de San Antonio. 6 textos de San Antonio. Así que si ustedes quisieran agarrar en esta semana un texto por día, la carta de Francisco Antonio, la importancia de la oración, que no debe de apartar el estudio y el intelecto, no debe apartar la oración. Y eso es interesante cómo Antonio lo entiende. Porque su actuar solo se entiende desde la oración. Vamos a Monseñor Romero. Este hombre pasaba horas ante el Santísimo. Y son cosas que no se dicen. A Come, ¿qué estaba haciendo? En la iglesia, preparando las lecturas del... A él nada le costaba irse para el convento y ponerse a leer tranquilo, más cómodo, ¿no? Ahí aprovechó el espacio. Y ahí lo mataron. Y ahí lo mataron. Entonces ahí vamos viendo cómo se va dando toda esta serie de carisma, que es nuestro carisma de familia franciscana y que es necesario que lo vayamos conociendo y que lo vayamos poniendo en práctica. Ese es el fondo teológico de San Antonio. Una teoría puesta en práctica. Una teoría puesta en práctica. No la separación de las dos cosas, porque muchas veces nos volvemos muy teóricos y erudición, pero nada de práctica. Cuando vamos a la práctica se nos olvida la teoría. Entonces, San Antonio hace eso. Esto es lo que él predica y esto es lo que él hace. El famoso pan el pan de los pobres, que es una tradición bien curiosa. ¿Quién se la puede? Vamos a ver quién se puede la tradición del pan de San Antonio.
¡Qué barbaridad! Va a San Antonio y los pobres se agolpan. Es típico de los conventos de esa época. Tenían, sin embargo, hay una película que lo pone muy bien, El nombre de la rosa, donde entra todo el montón, o todo el montón de pobres se agolpan, donde los monjes tiran la basura, la comida, y ahí ellos escarban. ¿Qué es lo típico con los franciscanos? ¿A dónde es el primer lugar que lo llevan a uno? Al comedor. Siempre. Y ahí nunca falta un café con pan. Nunca. Por muy paupérrima que sea la parroquia, siempre hay café con pan. Y a San Antonio vienen los pobres y le piden comida. Entonces viene el contraste de la realidad. Por lo menos yo tengo un techo, estas infelices no tienen nada. Se da la vuelta, se va a la cocina, agarra el pan de los frailes y se lo lleva. Y lo reparte. Cuando llegan los frailes a la hora de comer, me puede imaginar, pobrecitos los frailes, ¿va? Pechitos igual que yo, delgadito. Y topan con el canasto vacío y le van a reclamar a San Antonio. Bueno, ¿y qué hiciste el pan? ¿Cuál fue la respuesta de San Antonio? Ya vieron bien la canasta. Cuando se voltean, la canasta estaba llena. Y los frailes, ay, felices, va San Antonio, necesitamos que nos dé de hartar, ¿va? Y el término hartar viene del griego hartos, que es saciarse de pan. Es bien aplicado, bien aplicado. Luego viene otra situación de la tradición de las iglesias franciscanas con respecto a el pan de San Antonio, es que una señora se le cae su hijo en un pozo y se le ahoga, ella lo saca y se lo lleva a San Antonio. San Antonio, se murió el niño, y me imagino a San Antonio, ¿y qué querés que haga? Yo puedo rezar un Padre Nuestro y hacerle responso. ¿Cuál fue lo que le dijo la señora? Si me lo sanás, voy a repartir pan a los pobres, el peso del niño. El peso del niño convertido en pan. De ahí es donde viene la primera tradición del pan de San Antonio, era el pan del peso del niño. Después se le va a cambiar el nombre y va a ser el pan de San Antonio. Pero la tradición viene de ahí, ¿va? Como San Antonio le devuelve la salud al niño y esta señora se vuelve, me imagino yo, que de la orden franciscana seglar, que va a ser la que va a seguir la tradición del pan de San Antonio. No perdamos de vista, ven que es curioso. Es curioso, porque aquí lo que se da es un pan que se parte y se comparte. Y el compartirlo es lo que lo hace multiplicar. Que es igual que la multiplicación de los panes. Uno queda, sí, nosotros dicen, y Dios multiplicó los panes, Jesús hizo una así. Sí, pero recordemos que todos los pobres, cuando salen, jamás salen con las manos vacías, siempre llevan comida. ¿Qué fue lo primero que les dijo Jesús? Hagan grupos de tanto. ¿Y qué fue lo que les ha de haber dicho después? Compartan lo que traen. ¿Y qué pasó? Sobró. Igual que el pan de San Antonio. Miren que yo he estado en un montón de parroquias y nunca, nunca en mi vida, 20 años de fraile, vi que el canasto se quedara vacío. Había pan para todos. Y la gente se reenganchaba. Bueno, San Antonio. Pues yo no creo que la gente de la tercera orden, de la orden franciscana seglar, el ministro va a decir, ¿y cuánto compramos? A comprar tanto. Y después pidiéndole a Dios que alcance San Antonio, que alcance. Y alcanza. Y alcanza. Bueno, entonces vamos a llegar hasta aquí. Los invito a entrar en el site. Ahí lo he puesto en el chat. Ahí tenemos oraciones para el camino, tenemos textos franciscanos, textos de San Francisco, lo teníamos para Pentecostés, pusimos 6 textos de los dones. Luego San Antonio, hemos puesto 6 textos de San Antonio para que vayamos entrando en contacto
con nuestros teólogos, con nuestras fuentes. Bueno, vamos a llegar hasta aquí y paz y bien. Gracias, maestro Raúl. Bueno, Paz y Héctor, bien. paz y bien. Paz y bien. Paz y bien, Muchísimas hermano. gracias, muy buena la clase. Gracias, Nos vemos Patricia. el próximo Nos mes, vemos. primero Dios. Paz y bien. Así bien, muy interesante, gracias. Paz y bien. Paz y bien. Nos vemos. Gracias.